Sabely, conocimiento que compartir. Ni cero ni uno, el podcast de Lean Mind en el que hablamos sobre habilidades esenciales. Editado por Sabely. Me alegro de darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ni Cero ni Uno. En esta ocasión contamos con nuestra amiga Raquel Laínde. Ella trabaja como consultora y formadora freelance desde hace 20 años, ayudando a organizaciones a optimizar sus resultados mejorando procesos y comunicación. Desde hace una década se enfoca en la diversidad e inclusión, porque mejorando la cultura organizacional se incrementa la rentabilidad y productividad de manera más significativa y sostenible que con otras estrategias. Además, ha sido emprendedora, ha vivido en otros países y es bien conocida en la comunidad de Agile Spain, donde la conocemos desde hace años. En este episodio he podido aprender mucho. Queda en evidencia lo poco que sé de diversidad y lo mucho que hay que aprender. Tengo la suerte de que me ha acompañado mi compañera Dasil Casanova, haciendo también de entrevistadora, y ha quedado una conversación muy educativa y que seguramente te va a dar que pensar. Si te gusta el episodio, siempre te agradezco que hagas una mención a Raquel en redes o le escribas y tal vez te inspiras para jugar al juego de la diversidad como hemos hecho en Lean Mind y como vas a escuchar en esta conversación. Bueno, pues ya estamos en un nuevo episodio del podcast en el que estoy muy contento, también un poco nervioso, porque tengo dos grandes invitadas conmigo. Bueno, una invitada y una colaboradora. Tenemos el honor de que está con nosotros Raquel Laínde. Muy buenas, Raquel. Hola, pareja. Qué suerte estar con vosotras. Y pues hoy tengo la suerte de que me acompaña mi compañera Dasil Casanova. Hola, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora están escuchando esto. Encantada de estar aquí. Tenemos a nuestra gata Flor que tiene intención de tirar el micrófono. Vamos a ver si eso no ocurre. Flor tiene mucho que decir sobre cualquier tema, seguro. Seguro. Esto es diversidad, ya. Esto es diversidad total. Bueno, pues hace mucho tiempo que quería grabar, Raquel, así que eso me recuerda que hay muchas personas con las que está palabrado grabar episodios, pero bueno, todo irá llegando poco a poco, así que contento de que este haya llegado y agradecido de que esté aquí en este episodio para hablar de una cosa que para mí es muy relevante, porque además lo hemos hecho hace poco en la empresa, que es el Game of Diversity. Sí. Que me gustaría que nos cuentes qué es y cómo lo habéis hecho y bueno, y que incluso qué estáis encontrando en las empresas donde se está llevando a cabo. Pues Game of Diversity es un curso sobre diversidad e inclusión en entornos laborales, vivencial. Se intenta que sea vivencial y que sea práctico, es decir, que se puedan sacar de él medidas concretas, específicas de cada una de las empresas. Y gamificado, muy gamificado. Lo hace InServer y yo lo tutorizo. Lo diseñé en su momento y ahora lo tutorizo. Y nada, lo hice con vosotros hace poquito y me lo pasé pipa y me gustasteis muchísimo. Hay distintas maneras de afrontarlo. En Lean Mind lo hicisteis todo el mundo, ¿no? Creo recordar. Y entonces bueno, debo decir que falté yo. Sí, eso a veces pasa, La parte positiva en tu caso, hay cosas que se pueden decir y cosas que no, pero esto os lo puedo decir porque no voy a dar nombres. La parte positiva en tu caso es que tú como CEO no lo hiciste, pero de entrada no lo hiciste y respetaste que todos los demás lo hicieran. A veces lo dice el CEO que también lo hace y entonces no lo hace. Yo sé que está apuntado, pero no lo hace. Y entonces eso es un poco peor, mola más lo tuyo. La verdad.
Bueno, total, Bueno, que realmente ya Carlos no estaba como CEO de LeanMind cuando implantamos el curso, sino que estaba Adrián, que él sí que estuvo y lo llevó a cabo y demás, pues porque Carlos entonces, este año ha pasado un poco más a otros temas y bueno, vamos, por aclarar que el CEO sí que pues estuvo y entonces lo aprovechó. con más razón fuisteis tan maravillosos y se notó. Sí. Mm. Sí, a Maravillosos y mí maravillosas. me hubiera gustado estar, pero coincidió justo con el periodo de que salí de vacaciones, cuando hicimos el relevo, Ujú. y desconecté total. Y bueno, coincidió en ese momento, pero bueno, supongo que lo puedo hacer más adelante también, ¿no? Claro que sí, claro que ¿Tiene sí. que ser siempre en grupo o se puede hacer también en individual? La primera versión de Game of Diversity, que fue hace 6 o 7 años, era individual. En este caso es en grupo, porque hay como dos patas, ¿no? Una pata es la gamificación como que es más unidireccional, ¿no? De aprendizaje individual. Y luego hay otra parte que es muy interesante, que es, o la que a mí me interesa más y la que creo que es más útil para las empresas, que es la parte del intercambio de ideas, ¿no? Se proponen un abanico grande de oportunidades o de propuestas, de medidas de mejora en los distintos estadios del employee journey de cualquier empresa, y son los propios participantes y las propias participantes y los propios participantes quienes de ese abanico grande de medidas plantean y debaten, si acaso, incluso cuáles son las que serían más apropiadas para su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, ese intercambio es lo que a mí me parece más enriquecedor, porque es lo que puede provocar un cambio real, ¿no? No es una cosa individual que se valora mucho en las encuestas de satisfacción posteriores, ¿no? De que a mí me ha ayudado a yo entender las cosas que estoy haciendo mal o que son mejorables, pero es individual, ¿no? Lo importante es que se pueden proponer medidas que generen un cambio sistémico, un cambio dentro de la organización, y eso se debate en los foros. Entonces, por eso es más interesante hacerlo en grupo. Y en grupos además diversos, que eso es lo ideal. También puede ocurrir que como es una formación bonificada, solamente el cliente quiera que la hagan los líderes, ¿no? Las capas altas de la empresa, porque es verdad que es una inversión de tiempo para que la haga todo el mundo. Y en ese caso no es tan rico también. Es mucho mejor que sean grupos diversos, ¿no? Desde el general más general hasta el soldado raso más soldado raso, porque ese intercambio dentro de la diversidad de los papeles de cada quien, hay menos puntos ciegos, se ven más cosas. Sí, yo coincido contigo totalmente en que hay mucha info que individualmente te puede aportar, muchísima. De hecho, nosotros nos descargamos porque había muchos estudios, etcétera, que no te da tiempo de leerlos con calma. Pero luego lo que es súper ataque de realidad es los foros, ¿no? Lo que ves en los foros. Entonces es muy, muy guay, la verdad, el tema de poder participar además anónimamente y en ese espacio como seguro, en el que tú te expresas libremente y ves, ¿no? Pues por dónde van nuestros tiros. Claro, eso es muy útil y además a veces eso da miedo. Algunas empresas cuando lo plantean dicen, "Jo, es que si les dejo hablar, sí, déjales hablar", porque, porque se van a sentir escuchados y escuchadas, ¿no? Y luego, si existe la posibilidad posterior de que hay un informe que recoge todas esas cosas, es una manera de sentirse escuchado para algo útil, no se queda en la queja, sino está enfocado en encontrar soluciones a problemas que si no te los cuentan, no sabes que existen, ¿no? Entonces, y existe el problema y la solución, que son, yo creo que lo mejor, ¿no? Te cuento el problema y además planteo qué solución se puede abordar a futuro. A mí eso me parece muy rico. Sí, totalmente. El tema de eso, de plantear soluciones que te hagan pues, implementar procesos nuevos en la empresa y demás, es un valor, tiene un valor brutal. Qué guay, me alegro. Gracias por el feedback. Sí, antes de a lo mejor entrar en el caso de éxito o caso de uso de LeanMind, que lo ha hecho, para quien nos está escuchando que realmente todavía no sabe lo que es, ¿cómo se lo explicamos? Es una aplicación online que has diseñado mayormente tú para abordar sesgos, ¿no? Y las personas por individual se den cuenta de cómo piensan
y luego que se relacionen en grupo a través de actividades, ¿no? Yo sé que en LeanMind se quedaba un día en semana, se hacía llamada a todo el mundo, ¿no? Y luego se trabajaba en foros, pero igual nos puedes contar tú más en cómo lo concebiste o... Sí, es que no lo sé contar bien. Esto lo cuenta muy bien María. Si alguien tiene interés, por favor, que llame a Inserver y que a través en la página web de Inserver María se lo explica súper bien. Yo que diseñé la gran mayoría de partes no sé hacerlo muy bien, es lo que tiene. En casa de herrero, cuchillo de palo. Pero sí, se trabajan 6 discriminaciones básicas que son sistémicas en nuestra sociedad dentro de los procesos laborales. La discriminación de género, la maternal, la racial, el capacitismo, la homofobia o la transfobia, etc. ¿no? Entonces, son las que la evidencia científica demuestra que hay más sesgos que inciden en la discriminación dentro de las empresas, que normalmente no es consciente, aunque puede terminar siéndolo, ¿no? Hacia personas que tienen características identitarias de este estilo, con lo cual es más difícil que sean contratadas, el edadismo, es más difícil que sean contratadas o que promocionen. Los procesos son menos meritocráticos debido a los sesgos que hay, ¿no? Y también está demostrado que cuanta más diversidad dentro de los equipos, dentro de las empresas, más rentables son, más productivas, porque la inteligencia colectiva es mayor, ¿no? Para analizar cualquier proceso, cualquier producto, etc. Entonces, hay una parte gamificada, se aprende a través de juegos que lo hacen vivencial con distintas situaciones en distintas empresas, que la persona tiene que evaluar las decisiones que toman los personajes de esas situaciones gamificadas y luego, y que esas situaciones gamificadas también hay una por cada estadio dentro de la empresa donde se cuelan habitualmente los sesgos dentro de todo el employee journey de una persona, desde que se plantea la oferta de trabajo, los procesos de selección, los criterios de promoción, el reparto de vacaciones, yo qué sé, un montón de cosas, hasta el despido, ¿no? Hay 12 módulos. Y ya está. Entonces, hay una parte que es interacción individual, yo con el ordenador, con la aplicación, en donde juego. Hay otra parte de recompensas, nunca nadie pierde. Siempre hay, y se evalúan distintas discriminaciones de estas 6 en cada una de estas situaciones. Y luego hay una recompensa que da recursos y que explica cuáles son los sesgos que inciden habitualmente y cómo funcionan. Y luego, qué medidas pueden implementarse, están demostradas que son útiles en distintas organizaciones para que ese sesgo se contrarreste lo más posible. Entonces, esa es la parte individual, que es solamente recojo información y juego. Y luego está la parte social, la parte como más organizacional, en la cual después de cada uno de estos módulos hay un foro donde, como decía Dácil, de forma anónima, yo puedo dar mi opinión sobre esta situación y cómo mejorar, qué medidas implementar, si es que son implementables o a lo mejor no, a lo mejor en mi empresa esta cosa concreta respecto a la promoción, pues se hace o el reparto de trabajo, ¿no? El reparto de tareas dentro de un equipo, eso también da mucho juego. Pues fíjate, en mi empresa se hace súper bien. Por esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden? O yo creo que yo me he dado cuenta de que a lo mejor siempre se ocupan las mismas personas de las tareas que son más repetitivas. Entonces, pues creo que podemos implementar esta medida que sale, que a lo mejor, oye, rotando esto y esto, pues sería más equitativo, ¿no? Y habría más posibilidades, más visibilidad, porque podríamos rotarnos las cosas que son más vistosas, ¿no? Las labores que son más divertidas. Yo qué sé. Entonces, es la propia gente de la empresa quien, relacionado con sus propios procesos, propone mejoras que son las adecuadas para esa empresa concreta, porque en muchas ocasiones guías, consultores, se contrata para planes de diversidad, consultores externos que proponen como medidas estándar, ¿no? Y no hay café para todos, cada empresa, cada equipo, cada persona tiene circunstancias que son propias, ¿no? Entonces es mucho más fácil que sea top-down, sí, pero también down-up, ¿no?
bottom-up, perdón, se dice. Y ya. ¿Y cómo se te ocurrió esto? Pues la primera formación me la propuso Felipe Casajús. Yo ya daba formaciones sobre sesgos, sobre todo, y Felipe Casajús me llamó, que era el CEO de Inserver, porque quería hacer una formación dentro de Moodle, que es con lo que trabaja Inserver, relacionada con los sesgos. Entonces, eso fue hace 6, 7 años, no recuerdo exactamente. Y nada, y lo hicimos y solamente era como esta primera parte, ¿no? De estos sesgos, además el que era muy bueno en la parte de marketing y de ideación de producto, ¿no? Lo relacionó con el juego, con la serie Juego de Tronos, que era muy llamativa en su momento. Y entonces, bueno, hicimos una primera versión que era solamente para el análisis de sesgos. Y esta segunda parte, cuando aquello triunfó, ganó premios, se vendió muchísimo, estuvo muy bien, pero no había tutorización. Y yo pues lo diseñé, se lo di y voló solo. Y luego Inserver, Felipe Casajús, por desgracia, falleció. Su hermano y el Inserver siguió funcionando y se quisieron sacar una segunda versión hace un par de años. Y entonces me llamaron. Y yo ya había avanzado con mi trabajo, me había dado cuenta de que no solamente era una cuestión de sesgos, sino una cuestión de participación. Y bueno, yo ya lo que les propuse fue, en vez de hacer el mismo formato, hacer un formato que fuera más útil para una transformación organizacional que tuviera efecto más en el largo plazo, ¿no? Y que pudiera implementar medidas que fueran medibles, etcétera, ¿no? Que fuera pues, un producto mejorado. Y me hicieron caso y lo diseñamos y fue muy guay. Son muy buena gente. Si a alguien le interesa más información, por favor, que hable con María, lo cuenta mucho mejor que yo. A mí me está encantando cómo lo cuentas y pondremos enlaces en las notas del episodio en Server. ¿Y qué te estás encontrando cuando tutorizas en las empresas? Pues estoy mejorando cada vez la forma de organizarlo. Me estoy encontrando, es que depende mucho de la empresa, me está gustando un montón, porque yo normalmente trabajo con empresas tecnológicas como la vuestra, ¿no? Pero Inserver, Game of Diversity lo está comprando distintos tipos de empresas. Y entonces la participación o el tipo de evolución a la hora de entender las cosas es distinta en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, la última que estamos ahora trabajando con ellas, que son 2 grupos, es una empresa de servicios sociales, ¿no? De una multinacional muy grande con muchos centros donde hay muchos psicólogos, trabajadores sociales. Y entonces, como que y es muy compleja porque hay muchas empresas en realidad, es un grupo empresarial. Entonces, en algunos casos hay menos espacios seguros. Las empresas grandes a veces tienen más lo que nosotros llamamos deuda técnica cultural, ¿no? O sea, según se va creciendo y contratando y cada vez es menos humano. Los procesos, se pone mucho foco en los procesos y se deshumanizan. Entonces hay menos espacios seguros, con lo cual hay más situaciones de discriminación o de acoso o lo que sea, ¿no? Y salen. Entonces salen de manera muy controlada, muy fácil, como decía antes, fácil, ¿no? O sea, que van acompañadas con una solución. Y eso me está gustando mucho. Me está gustando mucho comprobar que sí puedo aportar a los entornos de trabajo, que caray, que hay mucha gente que invierte mucho tiempo y mucha energía y hay mucho sufrimiento o mucha carga emocional, ¿no? Y sí se puede intentar resolver sin hacer daño a la empresa, más bien al contrario, ¿no? Pero se puede alinear a todo el mundo hacia una dirección que es útil. Eso me está gustando un montón. Me gustó la primera vez que lo hice, fue con vosotros, la parte de que haya una sesión que sea síncrona, ¿no? A través de una videollamada. Eso vosotros fuisteis los primeros que lo hicisteis y ahora lo estoy implementando más. Y eso está siendo muy útil. En vuestro caso fue más fácil, no hubo
como sois pequeños y todo el mundo va más o menos, o sea, hay una cultura que es bastante sana, no haya problemas. En este último caso, por ejemplo, que haya cámaras a veces no está siendo tan útil. Entonces ya sé que la próxima tengo que hacer también la sesión presencial sin cámaras y también de forma anónima, ¿no? Yo qué sé, o sea, yo estoy aprendiendo, esto es desarrollo continuo, mejora continua, entonces vamos en ello, pero me doy cuenta de que sí es útil. A nosotros la verdad es que nos pareció valiosísima la sesión, aunque yo no pude estar, pero sí que la vi grabada después. La sesión que tuvimos síncrona en la que, bueno, nos explicaste mogollón de cosas, incluso anécdotas personales, ¿no? Como el caso de tu hijo, etcétera. Y resolviste dudas del equipo. La verdad que fue súper valiosa. Sí, porque la gente se anima a preguntar cosas. En el curso mis DMs están abiertos. O sea, todo el mundo me puede escribir en cualquier momento para comentar lo que sea y resolver cualquier duda. Pero es más frío. La gente le parece. Yo soy bastante cordial y no culpabilizo ni juzgo mucho en general. O sea, entonces la gente se siente más segura cuando me ve la cara y sonrío. Y eso que hay grabaciones mías en los foros, en cada uno de ellos, pero la gente se siente más segura en el directo. Entonces, eso es útil. Yo creo que eso también es útil y está en proceso de implementación. Ya está, no sé qué más contaros. Y bueno, quizá también más para Dasil, que vivió el proceso en la empresa, en LeanMind, ¿cómo, no sé, qué tal ha sido la vivencia? ¿Qué comentarios hay de la gente? ¿Qué nos llevamos como grupo de haber participado en este Game of Diversity? Pues yo creo que nos amplió el campo de visión, por decirlo así. Nosotros habíamos contactado con Raquel el año pasado, o con Inserver, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, no pudimos llegar a acuerdo, había poco tiempo, lo que fuera, y este año sí que dijimos sí o sí. También porque íbamos a renovar el plan de igualdad, que aunque no estamos obligados, pues lo tenemos hecho. Y claro, yo en un principio, aunque María me explicó muy bien que eran 2 etapas, etcétera, y que se iba a abordar, pues, riesgos, o sea, sesgos muy diversos, sí es cierto que yo, bueno, estaba enfocada en la igualdad hombre-mujer, ¿no? Básicamente, o de género. Pero es que esto ha sido como, wow, o sea, en cuántas cosas tenemos que trabajar aún. Es decir, ahora me parece que el plan de igualdad que tenemos es como minúsculo, realmente, que tenemos muchas cosas que abordar aún. Claro, yo durante mucho tiempo a mí me piden hacer planes de igualdad y yo no los hago. Primero porque considero que un plan de igualdad tiene que ser la gente dentro de la empresa, como por lo que os decía antes, ¿no? O sea, a mí me pueden pagar mucho dinero por hacer un plan de igualdad externo, pero me faltaría información. Y luego porque se queda corto, porque creo que el problema, el plan de igualdad está muy enfocado a la discriminación de género. Entonces, cuando pones el foco en la identidad, en la característica identitaria de la persona, de un perfil de personas que sufre la discriminación, es poco útil, en realidad. Lo que es útil es poner el foco en cuáles son los mecanismos que hacen que tengamos prejuicios hacia unas personas y otras. Y pueden ser distintos prejuicios para distintas personas. Eso es lo que genera el cambio real, ir a la raíz. La raíz no es que tú recibas golpes. La raíz es quién genera el golpe y a lo mejor yo genero golpes. A lo mejor yo no genero golpes a las mujeres porque yo soy mujer, no tantos golpes, todos tenemos sesgos y todos nos movemos con prejuicios, ¿no? Y todos estereotipamos. Pero yo como mujer es más difícil que estereotipe a otras mujeres que lo haga un hombre, pero yo sí estereotipo a personas racializadas, yo sí estereotipo a personas con, yo qué sé, con discapacidad intelectual, ¿no? Y o con distintos problemas o con distintas características identitarias X, porque no están dentro de mi entorno, ¿no? Entonces, lo que es más útil es los mecanismos de estereotipia, ¿sí? Y son los mismos o son muy parecidos para distintas identidades. Entonces, yo pongo el foco ahí, porque eso es lo que genera un cambio. En la raíz
de la discriminación o de la violencia o del estereotipo en general, que es lo que nos hace más pobres, lo que nos empobrece, ¿no? Si solamente trabajas sobre el plan de igualdad, que está bien, y sobre una identidad, sueles poner el foco en la característica identitaria de esa identidad. No sé si me explico bien. Entonces, no tiene tanta capacidad el marco está mal de entrada, no sé cómo explicarlo, pero el marco de entrada no es el que genera un cambio más rico. Sí, además al final se trata de un documento súper teórico, que en este caso justo con GOT es todo lo contrario, es decir, tiene situaciones prácticas en las que pues eso te ofrecen pues tanto el problema como la solución, y tú dices, bueno, pues nosotros, joder, es que en el proceso de selección podemos mejorar infinitas cosas todavía, ¿no? Y nos dan cómo hacerlo, o sea, la verdad es que muy, muy, muy rico. Sí, yo creo que sí. Y luego otra cosa que pasa con los planes de igualdad es que son percibidos como Marías, ¿no? Hay que cambiar el marco. Para determinadas personas es como un gasto que estoy obligado, ¿no?, a hacer, y una inversión de energía y de tiempo y de tal que es como muy ideológica, ¿no? Se identifica como algo muy ideológico. Yo no trabajo desde la ideología, yo tengo mi propia ideología y la comparto si es necesario, pero trabajo sobre la rentabilidad, trabajo sobre negocio y sobre mejora de procesos. Entonces, es mucho más fácil este marco sobre la raíz del problema, sobre la rentabilidad, la mejora de procesos, para alinear a todo el mundo en el mismo sitio, porque si hablamos del plan de igualdad, solamente hay en muchas ocasiones, partes de los interlocutores, de las personas que tienen que participar en esa mejora de procesos, sienten rechazo, ¿no? Y no es facilitador, lo pueden boicotear. Entonces, es más fácil encontrar un lugar común desde donde empezar a trabajar, y hay mucha psicología social y mucha evidencia científica que nos muestra que discriminamos a otras personas y ya está. Entonces vamos a intentar contrarrestar eso. Y desde ese marco es desde donde está construido GOT. Entonces hay menos resistencias que con un plan de igualdad. Muchas empresas lo compran con la excusa del plan de igualdad, o muchas personas que quieren implementar GOT porque saben lo que es GOT, Game of Diversity, GOT, lo hacen usando la excusa del plan de igualdad, del presupuesto del plan de igualdad, las formaciones obligatorias que están obligadas por el plan de igualdad, pero la implementación no parte del plan de igualdad en realidad. O sea, lo que te entiendo es que de alguna manera se trata de explicar cómo funciona el cerebro, ¿no? La psicología que hay detrás de ese algoritmo que nos lleva a no incluir a cierto tipo de personas que son diferentes, ¿no? Si tal persona tiene un estereotipo diferente, pues ¿cuál es el algoritmo que funciona en mi cabeza para que yo decida descartarla, ¿no? O no darle una oportunidad? Es un poco eso, ¿no? Eso es, nos movemos con distintos prejuicios que son mamados, o sea, o que son, vamos, como tenemos bugs en el cerebro, yo le llamo tener bugs, tenemos bugs en el cerebro, que son sesgos, que nos permiten tomar decisiones rápidas, pero muchos sesgos están construidos en base a unos prejuicios que adquirimos a través de la socialización, y nos socializamos en un entorno que es racista, que es capacitista, que es machista, y no es una cuestión de culpabilizarnos o de llevarnos las manos a la cabeza, es entender que eso es una realidad, y eso es una realidad que está demostrada. Quiero decir que no es una cosa que es ciencia, ¿no? Entonces, no podemos eliminar los bugs en el cerebro de todas las personas. Lo que sí podemos es intentar contrarrestar a través de los procesos que esos bugs que tienen personas individuales no se cuelen en la cultura corporativa, que no se cuelen en los procesos en los cuales trabajamos, porque no nos damos cuenta cuando escribimos en nuestra cabeza, es normal, o cuando yo estoy hablando masculino, ¿vale? Genérico. Yo no suelo duplicar, pero esa forma de hablar
con la que estamos acostumbrados siempre hace que nuestro imaginario esté limitado. Cuando vemos películas y las narrativas que vemos, las personas, lo hablaba, ¿no? Con vosotros, uno de los ejemplos que puse, que Daci le ha dicho antes, yo hasta que no tuve un hijo racializado de apariencia indígena latinoamericana no me di cuenta que no hay ninguna película de superhéroes, ni de héroes, ni de donde haya un protagonista que salve el mundo o a la mujer que se lleve a la princesa, no hay ninguno que tenga el color y los rasgos de mis hijos. Ninguno. En toda mi vida, en todos mis 45 años de vida. Y sí hay muchísimos personajes que están en bandas, que son asesinos, que son drogodependientes, que venden droga, que maltratan a sus hijos, a sus mujeres, que son pobres, que tienen trabajos que son muy poco valorados, ¿no? que están en el campo, pero no son presidentes de gobierno, nunca. No son presidentes de gobierno, ni de una empresa, ni nada por el estilo. Y eso forma parte de mi socialización. Yo me he socializado con esos relatos. Entonces, en mi imaginario, inconscientemente, las personas en situaciones de liderazgo tienen un color, no tienen otro. Y eso no lo puedo evitar. Ni yo lo puedo evitar, ni tú lo puedes evitar, ni tú lo puedes evitar, ni quien nos escuche lo puede evitar. No es evitable. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta. Eso es un sesgo racista, ¿vale? Y tenemos sesgos racistas. No quiere decir que seamos más personas, no. Quiere decir que nos hemos socializado con unos relatos que son racistas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues eso, pues sabiéndolo, en el diseño de procesos podemos intentar contrarrestar los sesgos racistas de las personas que hacen esos procesos, que son, por ejemplo, como decía Daci, el de contratación, ¿no? O el de promoción, y digo, hablo de racialización como puedo hablar de machismo, como puedo hablar de capacitismo, como puedo hablar de edadismo, como puedo hablar de un montón de cosas, ¿no? Porque tenemos prejuicio, es lo que tiene. Vamos a aceptarlo y una vez que lo aceptamos vamos a intentar contrarrestarlos. Ya. A mí me encanta porque en el juego, en concreto, lo que vas haciendo es conseguir partes de una gafa, que realmente para mí ha sido, pues eso, unas nuevas gafas, ¿no? Para ver la realidad. En concreto, el de igualdad, pues lo tengo un poco más asimilado, pues porque es en el que más he trabajado durante más años. Y de hecho yo recuerdo que cuando al principio comenzamos a trabajar en este pequeño sesgo, porque vamos, hay muchos, a mí me costaba, por ejemplo, el tema de algo que se dice mucho, ¿no? Que el lenguaje condiciona la realidad y a base de, bueno, ver muchos vídeos, etcétera, y de forzarme un poco a introducirlo. Al menos lo que tú dices en el lenguaje hablado es complicado, pero en el escrito sí que es verdad que lo tengo como súper asimilado, el tema de diferenciar por género. Y ahora mismo me cuesta. El otro día estaba hablando con alguien y decía, no, porque los padres de no sé quién vinieron. Y yo decía, pero los padres, el madre y padre, los padres, yo, pero la madre y el padre, y es como, ya me choca un montonazo el tema de referirnos en masculino pues a ambos géneros, ¿no? Y creo, vamos, y estoy segura de que poniendo las gafas de God, pues podemos lograr que todo eso, que ahora mismo me suena muy mal en este pequeño campo, pues llegue a todo lo demás, ¿no? Que se estudia y se implementa en el juego. De eso se trata, y se trata de hacerlo de una forma que no sea amenazante, porque es verdad que para muchas personas esos cambios, ahora estamos viviendo dos crisis reputacionales muy gordas, una política y otra, y la gente se siente muy cuestionada, ¿no? Cuando se dice, es que Pepito abusó de Juanita, Luisita y no sé quién, o no se dicen los nombres, ¿no? Y la gente se siente muy insegura. Hay cambios sociales que se demuestran en esos cambios de lenguaje, en determinadas cosas que hacen que nos sintamos con más incertidumbre sobre cómo. Entonces, con God lo que se intenta es hacerlo asequible, ¿sí? Hacer que no sea amenazante, porque no es amenazante. Es un cambio positivo que genera más riqueza, que nos enriquece a todo el mundo, pero hay personas que se sienten amenazados por estos cambios sociales que están ocurriendo. Y es
razonable, o sea, ocurre, ¿no? Nos puede ocurrir a todos, no nos gusta que nos digan, pues esto que estás haciendo, o sea, si tú le dices a esa persona, pues hablar así de padres solamente y no madres, invisibilizar a las madres, no es adecuado, shalala, shalala. Ojo, pues yo te estoy contando otra movida, ¿sabes? ¿No? Déjame en paz de lo políticamente correcto y todo ese rollo, ¿no? Nos podemos sentir mal. A mí cuando me dicen, yo qué sé, o sea, cuando me corrigen en algo, cuando me proponen que me hable de otra manera o cuando hiero sin darme cuenta y me lo hacen saber, yo me siento mal. Entonces es útil encontrar mecanismos, espacios, tonos, ¿no? Que eliminen esa resistencia y que no nos hagan sentir mal, que nos ayuden a avanzar, ¿no? En entender estos cambios sociales que están ocurriendo y sentirnos cómodos, pensar que es asequible, ¿no? Yo creo que ahora has dicho algo que es vital y es el tema de políticamente correcto. O sea, hay discursos que se los han apropiado los políticos, las políticas, y claro, pues ya tú si hablas de sesgos y demás, te estás posicionando en una rama política, ¿no? Claro. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Claro, se identifica mucho, hay mucha polarización. Entonces, se identifica todo lo que tenga que ver con la diversidad, todo lo que tenga que ver con todas las diversidades, o sea, y con cuestionar esos mecanismos que son normalizados, que son discriminatorios hacia otras identidades, el racismo, el machismo, la transfobia, etcétera, ¿no? Todo eso está muy politizado. Y ahora mismo, debido a las redes sociales, debido a los intereses, es una cosa muy larga, en la que trabajo en otros contextos, pero en este no, entonces una cosa muy larga, lo que pasa es lo que tú dices, que hay mucho enfrentamiento y hay mucho sentirnos mal, ¿no? Y mucho de despreciar por defecto lo que interpretamos que es la opción política de la contraparte. Por eso es importante lo que se hace en GOZ, por eso es importante ir a la evidencia científica, ir a la no culpabilización, porque es que no es culpabilizarnos, ¿entiendes? No, los bugs que tenemos en el cerebro no son culpa de nadie. Otra cosa es lo que decidamos hacer si decidimos agredir a otras personas o no, pero normalmente el 90% de la gente es buena gente. Cuando agrede, incluso cuando agrede, no lo hace mala fe. Y si pudiera evitarlo, lo evitaría. Entonces hay que intentar darles herramientas para que lo eviten, para que lo evitemos. Yo también agredo, agredemos todos, porque somos muy ignorantes de las realidades de otras personas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, venimos luchando desde hace mucho tiempo, muchísimo, pues por temas animaleros, ¿no? En concreto, que, bueno, es otra forma de lucha social. Y a mí me parece, por ejemplo, en ese campo, que los cambios se consiguen con educación y que los cambios son a largo plazo y que quizá al imponer normas y demás no hacen flaco favor, vamos, al final hacen flaco favor al sector. ¿Tú qué opinas en este caso en concreto de sesgos, diversidad, etcétera? Yo creo que son necesarias las dos cosas, que son dos patas. Que que todo el mundo hace lo que puede desde su propio marco y que eso es muy respetable. Entonces, que si alguien es más tajante y más y está enfadado y lo dice, es lícito y es válido. Y eso provoca una incomodidad que es necesaria para que se inicie un cambio, ¿sí? Entonces, luego está gente como yo que acompaña en ese cambio. Pero creo que es lícito y creo que además en muchas ocasiones es necesario. Que desde la educación y desde las buenas maneras que se hace un acompañamiento de un proceso. Todo esto es un proceso de aprendizaje, de desaprendizaje, de decidir qué actitud quieres tener en el mundo y es un proceso identitario, o sea, cambias tus valores, ¿vale? Cambias tu manera de funcionar, cambias tu manera y la tienes que decidir tú. Entonces eso no es inmediato. Si es inmediato, malo. Si es inmediato, no te lo creas, ¿vale? Es cómo decido yo interactuar con el mundo en base a nueva información que tengo. Y eso es un proceso. Entonces hay personas como yo, a través de GOT, o como probablemente tú, a través
de la educación que estés dando en tu propia elemento de interés, que acompañas a otras personas a hacer esas reflexiones y a tomar las decisiones que sean. Y luego hay personas que están enfadadas. Y exigirle a las personas que están legítimamente enfadadas o que están hartas o que son más vehementes o lo que sea, y exigirle a esas personas que cambien su tono para hacer más palatable el cambio que se está pidiendo, es una forma de violencia, ¿vale? Es el tono, o sea, la política del tono, ¿no? Pues como no lo dices de la manera que a mí me es agradable escucharlo, pues entonces lo que tú estás diciendo no tiene validez, no, ¿vale? Si yo estoy hasta las narices de que me estén... este tema me importa mucho porque para mí es muy identitario, yo puedo decirlo de la manera que considero oportuno, está en mi libertad. Luego tú lo quieres escuchar o no. Lo que yo sé es que esas personas que son menos agradables, o estos momentos, yo también puedo ser menos agradable con determinadas cosas, muy poco educativa, ¿sabes? Esos elementos de agresión, de estoy enfadada y lo voy a contar de manera que me voy a reír de ti y o te voy a ridiculizar o te voy a sacar los colores, son útiles. Son, de hecho, fundamentales, porque generan una incomodidad a la cual hay que buscarle, salida. Y entonces es cuando entra la educación, si tiene que entrar. Entonces, estratégicamente yo creo que estas dos cosas son complementarias, ¿no? Ahora, dentro de una organización ya es un poco más lío, o sea, tiene que ser complementario. A mí me llaman mucho porque es de reputación. O sea, hay una crisis reputacional porque alguien la ha cagado mucho y la deuda técnica cultural se ha ampliado hasta que se han dejado pasar muchas cosas, ¿no? Hasta que de repente alguien dice en Glassdoor, pues aquí no vayas porque se permite el acoso, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y esa salida de tono de Glassdoor o de Twitter es la que genera el cambio. Si no, no hay necesidad, queda todo ¿no? escondido en mar de fondo y eso genera mucho sufrimiento. Entonces yo creo que las dos cosas son necesarias. A mí me parece realmente una decisión muy acertada, ¿no? Que esto se dedique a empresas, porque al final llegas a muchas personas así. Y me parecería genial que también se pudiera introducir, nuevamente, insisto, en el sector educativo, ¿no? Para profesores, para nenes. No sé si lo tienes planteado en el medio plazo. Hay dos proyectos chiquititos que están en funcionamiento por mi parte. Uno tiene que ver con los chicos adolescentes, esta incomodidad que os digo, y el funcionamiento de las redes sociales y de las narrativas de... La masculinidad es un melón. La masculinidad, la blanquitud, ¿vale? O sea, quiero decir, la construcción de determinadas son melones muy gordos. Pero la masculinidad en concreto es un melón que limita mucho. Entonces, y ahora mismo hay un problema con eso. Entonces, con mi hijo y con mi hija, personalmente estoy planteando lo hablé hace tiempo, pasa como con Carlos, ¿no? Lo decidimos en su momento y luego tal, lo he hablado con Limons, que es una startup de una plataforma educativa que trabaja eso con escuelas, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño piloto para ayudar a pensar, ¿no? ¿Quiénes queremos ser y qué mundo queremos habitar? Ese hay un proyecto que es un poco a largo plazo. Y luego hay otro que es incluso más abierto todavía, que tiene que ver con un tipo de violencia concreta, que ese ya es más, que estoy trabajando en él, me quedan 2 meses, que ya os lo contaré si es que funciona. Pues mucho éxito con esos proyectos. Gracias. De lo que has dicho antes, Raquel, yo entiendo que si tú estás herida, si tienes dolor, que te puedas expresar con todo lo que necesites para sacarlo fuera, me parece bien. O sea, no me parece bien, me parece que a lo mejor no te queda otra alternativa, ¿sabes? Que lo que no tiene sentido es que te tengas que aguantar, ¿no? Eso, que te tengas que encima que estás mal, tengas que agradar a otras personas, ¿no?
Y eso lo entiendo totalmente. Pero si, por ejemplo, tú no estás en esa situación, quiero decir, también se ve en la diversidad personas que pueden elegir cómo, o sea, si yo puedo elegir cómo me comunico, ¿sabes? Porque a lo mejor no estoy en ese momento en el que siento dolor, ¿no? Pues a lo mejor puedo elegir no ser agresivo con otra persona y a lo mejor eso tiene más efecto en una empresa, por decirte algo. Sí, siempre y cuando, quiero decir que si puedes elegir desde cómo te sientes, quizá tiene más efecto saber tener esa inteligencia emocional de convencer yo que sé, a un jefe o a una jefa, o ¿qué piensas tú ahí? Creo que no debemos juzgar cómo se comportan los demás, que podemos elegir cuál es nuestra actitud personal y ser exigentes, si nos lo podemos permitir, con nuestra actitud personal. Pero creo que no debemos juzgar las herramientas o los momentos, no sabemos cuáles, no estamos en los zapatos de los demás. También sé que en determinados que hay una instrumentalización de determinadas causas por parte de personas que la utilizan para sus propios fines. Pasa siempre, pasa en todos lados. Hay gente que no tiene un comportamiento ético y que puede intentar aprovecharse de subirse a distintas olas. Eso puede pasar. Pero que eso ocurra no deslegitima el discurso de nadie, ¿sí? Entonces, en ese sentido que tú dices, y solemos juzgar de forma, por nuestros propios sesgos, de forma más exigente, tenemos doble estándar. Solemos juzgar de forma más exigente a determinadas identidades y determinadas luchas que a otras. Entonces solemos decir, para mí es más fácil decir, pues es que Pepita podría ser más complaciente, total, si se ganan, ¿no? Como los cuales se ganan más adhesiones con miel que con golpes, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero Pepita es Pepita, hace lo que sea. Tú quieres, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿No? Porque cuestionamos a Pepita, pero no a Juanito. Juanito hace cosas mucho peores, ¿sabes? Pero sin darnos cuenta, por esto cuestión del sesgo, nos sentimos con más legitimidad para juzgar a Pepita y su comportamiento, ¿no? Entonces, darnos cuenta de cuáles son nuestros sesgos. Yo siempre pienso o trabajo ayudando a que nos demos cuenta nosotros de cuáles son nuestros sesgos y no juzgamos a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Si Pepita está diciendo una cosa que es muy agresiva, una cosa que yo hago mucho es escribir por DM, pero lo hago por DM. Ya hace mucho tiempo que no le digo a Pepita, Pepita, me ha pasado, ¿eh? Pepita, no creo que se puede entrar en la conversación de Pepita, ¿no? Creo que lo que está diciendo, no, porque además me instrumentalizan a mí para hacerle daño a ella, ¿sí? Es que tendrías que ser como Raquel. Cuando yo me he dado cuenta de que eso me ha pasado, inmediatamente he dejado de intervenir en las pepitas y siempre he apoyado las pepitas. Que lo digan como lo digan. Y luego yo puedo elegir ayudar a, a quien Pepita está atacando de otra manera. Pero le ayudo y le digo, y Pepita tiene razón. Y lo que está diciendo Pepita es legítimo. Sea su propia causa porque esté dolida o porque no, o no. ¿Yo quién coño soy para juzgar las maneras de actuar de Pepita? No soy nadie. Yo soy quien yo puedo hacer las cosas como yo considero las mías. Pero Pepita hace lo que puede con lo que tiene o lo que elige y está bien. Esa es mi postura. Un recurso que me pareció súper útil de God y que ayuda a entender a Pepitas es los vídeos que hay colgados de Eso no se pregunta, que era un programa de Telemadrid, creo que ya no se emite, por desgracia, porque me parece súper enriquecedor. De verdad que si pueden echar un vistazo, está en YouTube y te ayuda a entender sociales, que es una pasada, ¿eh? En 50 minutos de vídeo te abre un montón la forma de pensar.
Claro, sí, eso está es muy deliberado, porque, o sea, incluir porque yo no puedo hablar por las pepitas tienen que hablar por sí mismas. Y normalmente no van a hablar contigo si perciben que eres alguien que las va a cuestionar sus razones, sus causas, ¿no? Que tienes prejuicios o que no estás en tu momento de escucharles. Entonces, esta es como una ventanita, ¿no? Una ventanita a que las distintas pepitas respondan desde la primera persona a las cosas que están hasta las narices de que le preguntemos, ¿no? La islamofobia, por ejemplo, ¿no? Pues hay X personas musulmanas que recogen esos vídeos que sí, como tú, recomiendo muchísimo, están en YouTube. No es un programa que se publicara en la televisión nunca, siempre creo que ha sido desde origen de YouTube, pero que dicen, las mujeres musulmanas son sumisas, y entonces aparecen 6 mujeres musulmanas y 6 señores musulmanos diciendo, pues no, y estoy además hasta las narices de que me lo cuentes y que pienses esto de mí. Yo me pongo el velo por esto, o no, ¿sabes? Pero no tengo por qué decírtelo. Eso en una confrontación directa nos hace sentir muy incómodos, pero verlo es muy útil, ¿no? Porque nos hace cuestionarnos en un entorno seguro, no nos sentimos atacados. Es como una ventanita hacia la realidad, ¿no? Personas con discapacidad distintas, personas con TDAH, yo que sé, hay un montón. Yo elegí para GOT algunas que pegaban con estas 6 identidades, pero hay un montón. Yo también lo recomiendo. Ponlo en los links, Carlos, porfis. Sí, lo pondré en los links. Si tienes que mediar en un conflicto, puede ser en una organización o en tu equipo yo qué sé, de jugar al dominó, ¿no? Y tienes una persona que agrede al hablar porque realmente ha sido muy machacada, ¿no? Han abusado de esa persona y entonces a la forma que tiene de expresarlo es que agrede a otra persona, ¿no? Que a lo mejor no es la agresora, pero coincide con el estereotipo o ha disparado su ira a una pregunta que ya le han hecho 1.000.000 de veces o lo que fuera, ¿no? Em, y creamos el espacio para que la persona se exprese como quiera. Pero si la otra persona reacciona con violencia también, ¿no? Y escala, ¿qué hacemos? O sea, ¿en qué momento dejamos que se peguen o cómo podemos...? Depende, ¿vale? De las situaciones mucho, porque es muy distinto una empresa con un jefe o entre iguales en un club de dominó. Es distinta si soy una amiga o si soy la responsable de recursos humanos. Es distinto un chiste homófobo de jijijaja que una agresión. O sea, hay muchas cosas ahí que son distintas. De entrada, ¿qué sirve para todos? Consultarlo con la almohada. antes de decidir nada. Quiero decir, cuando hay un conflicto y consultarlo con la almohada y hablar en privado, ¿vale? Y hablar en privado sin cuestionar a la persona que se sienta agredida y que es violencia reactiva, ¿vale? Hay que distinguir entre violencia normal, ¿vale? Tú vas por la calle y te pego, o digo, pues los canarios son unos vagos de mierda, ¿vale? Eso es una violencia normal, ¿vale? Ahora, si tú me escuchas a mí o a 30 personas decir los canarios son unos vagos de mierda, y un día dices, pues estoy hasta las narices y es que tú eres imbécil, Raquel, ¿vale? Y me llamas imbécil, tu violencia es reactiva, ¿sí? Entonces, entender que existe un tipo de violencia que es reactiva, que puede ser muy mala, que tú me puedes haber dado un puñetazo y yo no me merezco un puñetazo por hacer un chiste sobre la vaguería de los canarios. Es un chiste, es una broma, ¿vale? Pero tú me has dado un puñetazo porque se te han cruzado los cables, porque ese día, por lo que sea, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy importante, en términos de conceptuales, entender que es tu violencia reactiva hacia mí. Porque yo haya hecho un chiste chiquitín que no tenía intención de jorobarte, pero te ha pillado en un mal día o
o lo que sea. Yo no sé, yo no voy a juzgar, no voy a cuestionar que tú has tenido un mal día, que tu reacción ha sido desproporcionada. Primero entiendo que tu violencia es una violencia reactiva, que yo he iniciado la agresión, ¿vale? Aunque sea un chiste, aunque sea desproporcionado el puñetazo. Y con eso me voy a dormir, o si puedo, pero si pueda o no pueda entender que hay esos dos tipos de violencia, porque me van a permitir, cuando hable contigo, no que tú puedas hablar sin sentir que yo te estoy interrogando, cuestionando, que te tienes que justificar, porque si encima de que me estoy siendo, de que he permitido, de que he estado frente a una agresión que tú has sufrido, aunque sea solo un chiste, y yo no he hecho nada, ¿vale? Si encima de eso sientes tú como agredido que te estoy cuestionando, que te tienes que justificar, que estoy siendo despectiva con respecto a tu propia experiencia, ¿sabes? De prejuicios constantes sobre la vaguería canaria, pues no te vas a abrir a mí. No soy interlocutora segura, no vas a poder llorarme, ¿sabes? No vas a poder proponerme una solución para que este conflicto no se repita en el futuro, si yo tengo las herramientas para intentar evitar que esto se repita en el futuro. Entonces, es útil no actuar muy rápido y entender lo que es la violencia reactiva. Para la hora de hablar, para encontrar una solución, para dar salida a ese conflicto, para poder explicar a alguien como yo que hace chistes de no tiene ninguna importancia, ha sido sin querer, es una broma, para explicarme que esas bromas en este espacio no tienen lugar. En el espacio en el que yo estoy, ya sea el juego de dominó, ya sea mi empresa, no se hacen bromas sobre la vaguería de los canarios. Chicos, lo siento, eres tonto, ¿vale? Y a lo mejor no te merecías que te hubieran dado un puñetazo. A lo mejor no era de mala leche hacer un chiste sobre la vaguería de los canarios, pero colega, eso delante de mí no se hace. Nadie dice chistes sobre que los canarios son unos vagos. ¿Sí? No sé si te responde. Sí, lo que tú crees que entonces no va a ocurrir de que entonces quien ha dado el puñetazo, ¿no? Por violencia reactiva, mm, que se fomente o digamos que ahora las personas que han sido agredidas, digamos, les animemos a que den puñetazos, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es la escalada de violencia, ¿no? ¿Tú crees que eso no va a ocurrir? No, no ocurre. Simplemente no ocurre. No, si yo me siento escuchada y respetada, yo lo que quiero no es venganza, normalmente. La gente normalmente no quiere venganza. Lo que quiere es evitar que, que tu hermana escuche otro chiste o tu sobrina escuche otro chiste de la vaguería canaria. ¿Entiendes? Lo que queremos es evitar que otras personas, lo que podemos potenciar como testigos o como encargados o como mediadores en este tipo de conflictos, es ver cuál es el beneficio de esto. Nadie quiere pegar puñetazos. La gente normal no quiere pegar puñetazos. No, es una situación muy incómoda, muy incómoda. No quiero pegar puñetazos. Lo que quiero es que dejes de jorobarme. Y si yo me siento útil, para eso sirve God, ¿no? O sea, yo soy parte de una estructura, de una cadena, de un proceso que hace que otras personas no van a sufrir este chiste que yo estoy sufriendo, esta agresión inicial que yo estoy sufriendo y que es sistémica. Puedo ser parte del cambio. La gente normalmente quiere eso, no quiere venganza. Nadie quiere escalar. La violencia es muy incómoda. A la gente normal no le gusta. Me queda muy, muy claro. Gracias. Y bueno, yo no sé si si queréis comentar alguna de las cosas que de manera anónima ocurrieron también en LeanMind que fueron sorprendentes, tanto porque nos sorprende que había ese sesgo, ¿no? Como positivamente, no sé si hay alguna anécdota que se quiere compartir. Uy, yo tengo una memoria malísima. Yo sé que en el momento hubieron cosas que me sorprendieron, tanto por mí misma como en los debates, pero ahora mismo no podría traer al caso ninguna en concreto, la verdad. Yo no tampoco. O sea, me gustó mucho escuchar a la gente, escucharos. Pero no, tengo aquí abierto el informe final. O sea, yo lo que hice fue redactar un informe con las propuestas que habían, que eran muy chulas.
O sea, una cosa que pasa con Game of Diversity es que está estructurado de manera que las conversaciones difíciles se vayan dando después. Al principio es todo muy fácil, no tiene que ver conmigo. ¿Sabes? Al principio es cómo mejorar los procesos de contratación, que coincide con el employee journey de alguien, ¿no? O sea, con los procesos de contratar a alguien. Entonces, pues en el futuro las ofertas de trabajo, y es algo como mucho que no me interpela. Según se va avanzando, nos va interpelando en conversaciones más difíciles de tener, ¿no? LeanMind fue la primera empresa que, y afortunadamente cuando hay mucha gente, sí, sobre despidos, sobre a quién hay que echar, sobre a quién la cultura corporativa tiene que echar, porque es alguien que habitualmente hace chistes muy chungos o cosas peores, ¿no? Y eso toxifica la cultura. A eso, cuando se hace Game of Diversity en capas superiores, es decir, que son los jefes, solamente los que hacen Game of Diversity, ahí no profundizan tanto, no dan tantas propuestas, ¿no? Porque se sienten interpelados mal. Pero cuando los grupos son diversos, sí se hacen propuestas. Entonces, vosotros fuisteis y vosotras fuisteis los primeros en hacer propuestas al final, que a mí me gustó mucho. Os puedo leer algunas cosas que salieron que fueron muy, muy interesantes dentro de las propuestas, ¿no? O sea, no de anécdotas, sino de cosas concretas que quedaron en el informe final. El informe final siempre es constructivo. O sea, ¿qué cosas se pueden hacer para bien? ¿Quieres que os lea algo? Aplicado al LeanMind, que serían útiles. Por ejemplo, en la resolución de conflictos, que tú decías, había 3 elementos, ¿no? Que era fomentar un buen ambiente y relaciones, potenciar la escucha activa y la comunicación efectiva y detectar tempranamente para mediar mejor, ¿no? Entonces, se hicieron como varios puntos que salieron, o yo recogí dentro de los diálogos que se hicieron en el foro, como distintas cosas. Por ejemplo, para fomentar un buen ambiente, a mí me gustó alguien que dijo que había que tener presente el cariño y hacer las cosas con cariño, que cuadra muchísimo con lo que ayer publicó Manu Fonsela, ¿no? De liderar desde el afecto, ¿no? Por ejemplo, pues es que salga esto, sale en LeanMind, no sale en otros lados, ¿no? Crear espacios seguros dentro de los equipos para que las personas se expresen sin miedos, hacer acuerdos conjuntos para potenciar la escucha activa y la comunicación afectiva, utilizar herramientas de comunicación efectiva tales como, y propuestas vuestras, de vuestro equipo, ¿no? Hablar con asertividad, escuchar con empatía, disculparse cuando sea necesario, no guardar rencor, aprender de los conflictos, aceptar las palabras del otro, aunque hieran. Eso, que alguien lo haya pensado y que lo haya escrito, ¿no? Es útil. Luego, con esto, que ya esté reflejado y que todo el mundo lo pueda leer, ya es parte de un cambio, ¿no? Exponer los conflictos y pedir puntos de vista externos para obtener nuevas perspectivas. O sea, cosas que se pueden hacer que vuestros propios equipos dijeron. Luego, yo qué sé, en los despidos, eso. Identificación, análisis de los patrones de salida y establecimiento de normas y consecuencias para cuando hay comportamientos que son discriminatorios. Y aquí vuestros equipos detallaron, ¿no? Distintas propuestas concretas en estos 2 ámbitos que a mí me parecen muy enriquecedores. El hecho de que lo piensen y que propongan cosas, ¿no? Como decía la otra empresa en la que estoy trabajando ahora, que es social, se evidencian espacios inseguros, que no fue el caso de LeanMind, ¿no? Pero ya esto ha pasado, y entonces me gustó muchísimo, por ejemplo, que alguien dijo, pues en mi centro de trabajo pasó que alguien abusó y se denunció, y la dirección denunció y fueron al juzgado, y no pasó nada, le echaron y hubo que readmitirlo, ¿no? Para decir, es que a veces estás culpando a la directora del centro, pero es que esto es una cosa más gorda. Entonces, esa interacción hace que el nivel de disconfort de la persona que está viendo un abuso dentro de otro centro distinto vea que no es una cosa de que el jefe es malo o malísimo, es que hay muchos grises, ¿no? Hay muchas cosas que pasan y eso es cuando se puede intercambiar experiencias, es muy útil. Y en LeanMind compartisteis experiencias que desde luego no
no tenían que ver con esto porque no se percibía un espacio tan inseguro como este otro caso que estoy contando, pero que fueron muy útiles, ¿no? Sobre reflexión de qué tiene que pasar cuando hay un conflicto o cuando ocurre un abuso, ¿no? Llegasteis hasta el final, o sea, hubo gente que escribió al final en el módulo de despidos que dijo cosas interesantes, enriquecedoras y yo creo que útiles, ¿no? Reflexiones que el que los leyeran los otros fue enriquecedor. A mí me gustó muchísimo, lo hiciste muy bien, de verdad. Fuisteis un equipo majísimo. Pues, ¿tienes un poco más de tiempo, Raquel? ¿Vas bien? Sí, claro, yo tengo hasta que vengan mis hijos dentro de 1 hora y media. ¿Sabes? En este tiempo donde hemos tenido algunas dificultades en diversidad, porque no tenemos una gran diversidad, por ejemplo, no hay diversidad étnica, ¿no? En la empresa, y casi todo el mundo vive en Canarias y así, ¿no? Bueno, tenemos alguna persona de Latinoamérica, pero aquí tenemos tanta conexión que no es tan distinto, ¿no? Por las similitudes que tenemos. Pero sí que ha habido conflictos por diversidad en la edad. O sea, ha sido frecuente que cuando han trabajado personas de 22 años con personas de 45, sí han habido conflictos. Y de hecho a veces no se han gestionado. mm, Recuerdo un caso que no lo supimos gestionar hasta que fue muy tarde, ¿no? El problema era muy grande. Pero en esos momentos que estaba dirigiendo, yo sí que tuve que ser bastante directivo y pedirle a la gente en las reuniones que no hiciera, o sea, que no valían hacer bromas verdes ni bromas que fueran sobre estereotipos de personas, eh, porque claramente había personas que eso por lo menos le incomodaba, ¿sabes? Y tuve que decir que no tenía otra herramienta, yo no sabía qué hacer, pero le dije, mira, no, no se pueden hacer esas bromas en los foros. O sea, cuando estamos todo el equipo, si quieres la haces con tu compi del equipo, o sea, que estás haciendo per programming o lo que fuera, y pues tú verás lo que quieres decir, pero en un foro grande eso no está permitido en la empresa. Y bueno, ahí fui dictador, ¿sabes? En eso, no fui democrático. Pero es que no hay que ser democrático en eso. Hay una cosa que yo aprendí, la frase es, eso aquí no lo hacemos. Aquí no hacemos eso, lo que sea, ¿vale? Entonces, y eso que lo diga alguien que está en una posición de liderazgo es lo ideal, pero que lo diga todo el mundo, porque se sepa todo el mundo que aquí eso no lo hacemos, es muy útil. O sea, no es, tú estás, esa broma es edadista y estás hablando de los viejos y que te den por saco, ¿vale? Porque estás intentando hacer daño con esa broma a Juanito. Es una broma además que yo veo que está hecha con mala fe, ¿vale? Eso es un síntoma de un conflicto real, ¿sí? Entonces, tómatelo como un síntoma. Es bueno saberlo porque hay una enfermedad que hay que resolver. Se está generando una deuda técnica, cultural, ¿se entiende? Eso es el glitch de la pantalla que hace que hay algo que no funciona bien. Entonces, es una señal y es bueno ver que existe esa señal. Y luego, eso es un síntoma que no puede ir más allá. No puede, hay que ponerle un límite. Entonces, es súper razonable decir, en esta empresa, y no puntualizar, tú con tu equipo, tú haciendo pair programming con tu colega, puedes decirlo, no. En esta empresa, esto no está permitido. No hacemos esto. Cuando hablas en primera persona del plural, incluyes a todo el mundo, ¿vale? Y le das permiso a todo el mundo, aunque sea alguien que está por debajo, aunque sea alguien que tenga miedo al conflicto y al enfrentamiento, es una frase muy fácil de decir. Aquí no hacemos eso. Entonces, eso no es no ser democrático, es que hay cosas con las cuales no hay que ser democrático. Si alguien hace daño, yo no soy democrática contigo, es que en mi casa tú no vienes aquí a insultarme. Esta es mi casa, esta es nuestra casa. En esta casa no está permitido insultar. Si yo puedo decirlo eso a mis hijos, ¿cómo no se va a poder decir en cualquier otro lugar? ¿Entiendes? Aquí no se insulta. Aquí no despreciamos a nadie. No hacemos ese tipo de comentarios. Y aquí incluye entre vosotros dos que estáis haciendo pair programming. ¿Por qué? Porque si somos dos haciendo pair programming, ¿vale? La persona que hace los chistes y yo,
y yo tengo problemas con el conflicto y tú tienes una situación de poder sobre mí porque sabes más o por lo que sea, a mí me das la herramienta de decir, no, es que aquí no hacemos eso, ¿sabes? Aunque estemos los dos solos, ¿entiendes? Es que en Lean Mind esto no se hace y todo el mundo lo tiene que saber. Cuando todo el mundo lo sabe y todo el mundo está legitimado para decir, aquí no hacemos eso, sea el eso, lo que sea, sobre lo que sea, lo que estás haciendo es poner cortafuegos a la deuda técnica cultural, ¿sí? Todo el mundo se hace responsable de que aquí no hacemos eso, sea eso, lo que sea. Les estás dando herramientas, eso es muy útil. Entonces yo no creo que esté mal, no hay que ser democrático siempre, no con todas las cosas, no, para nada, ni de coña. Yo soy muy totalitaria. En mi casa con mis hijos, o sea, yo tengo la mano más pesada. Si os pegáis vosotros, que sepáis que yo tengo la mano más pesada. O sea, sí, yo soy la jefa, yo soy la madre, o sea, que no hay mala violencia caca, ¿vale? Pero en esta casa no se falta el respeto, no se insulta y no se pega. Y esta es la norma de esta casa. Y tú vives aquí y entonces, pues eso con el resto del mundo. Delante de mí eso no se hace, sea donde sea. Si yo voy a Lean Mind y alguien hace un chiste racista y sea tu casa, ¿vale? Delante de mí eso no se hace y yo me voy, pero me voy y diré por qué me voy. Y yo me lo puedo permitir, irme y decir, mira, los insultos racistas o los comentarios racistas, yo no los aguanto, eso está mal y no quiero estar contigo. Y yo me iré, pero hay gente que en tu empresa no se puede ir. Entonces tienes que darle herramientas. Y la herramienta es, aquí eso no lo hacemos. Ya. Para mí sería muy interesante tener más información para liderar dentro de la diversidad, porque hay muchos escenarios que son muy difíciles cuando estás liderando. Por ejemplo, si tú quieres que pueda haber personas, que tanto personas extrovertidas como introvertidas estén, sean parte de la empresa. Un dilema que yo he tenido a veces es las personas que no quieren venir nunca a la oficina porque no les es cómodo el encuentro, ¿no? O no suelen poner la cámara nunca, no participan porque son muy introvertidas. Si tú dices, aquí no hacemos eso, aquí ponemos la cámara, no, bueno, te aquí estás no hacemos arriesgando, ¿no? faltas de respeto. Es distinto. Por Aquí no eso te digo hacemos que faltas de respeto. La cámara no necesariamente es una falta de respeto. A lo mejor la falta de respeto es poner la cámara, ¿vale? Si no es necesario para mi trabajo, si estoy cumpliendo, si no genero conflicto, si tal, porque no tengo que poner la cámara siempre. A lo mejor puedes encontrar, eso no es una falta de respeto, no es un insulto, no es una broma chunga. Puedes encontrar otras formas. Si ves que a alguien eso le cuesta mucho trabajo, por sus propias circunstancias que no tiene por qué escuchar, que no tiene por qué explicarte, ¿sí? Puedes encontrar otras formas de ser un espacio seguro para que él diga, oye, pues decirle tú, oye, mira, es que el hecho de no poner la cámara hace que yo me sienta inseguro porque no tengo claro si tú me estás escuchando o no. Tengo mis propias inseguridades y pienso que me están mirando mal detrás de la cámara. Es mi movida, no la tuya. ¿Entiendes? En mi movida, mi necesidad es sentirme escuchado. ¿Qué crees que podemos hacer para cubrir mi necesidad? ¿Entiendes? Pero es tu necesidad, no la suya. La suya es tener la cámara apagada, por lo que sea que no tiene por qué explicarte. Háblale de tu necesidad, ¿sabes? Entonces, a mí, yo identifico que tú no enciendas la cámara con esto, con esto, con esto. O veo que Juanita, Luisita y Pepito sienten que no formas parte del equipo porque ellos tienen la cámara siempre y tú no participas en las bromas, porque a lo mejor es alguien que no es bromista. No estás en el grupo de Slack y no vienes a compartir la paella de los domingos. Yo qué sé, ¿vale? Lo que sea en cada caso, ¿no? Y esto genera que los demás sientan esto, que yo sienta esto. Me da miedo que ocurra esto. Desde el respeto y de la comprensión de que él tiene derecho a encender la cámara o no, por su propia circunstancia que tú no tienes que cuestionar, no estás legitimado para cuestionar. Y le comunicas eso, o sea, ¿sabes?
de dónde le comuniques las cosas, ¿no? La gente no se va a abrir si tú de entrada piensas, es porque se exuda, como líder se exuda, ¿vale? No es una falta de respeto, pero es como un poco un cierto paternalismo, una cierta condescendencia, ¿no? Sobre lo que yo creo que por lo que tú no estás encendiendo la cámara, ¿sí? Porque me estás faltando al respeto. Entonces es mucho más fácil ser honesto de entrada. Si es alguien que realmente es mala gente, que no enciende la cámara porque realmente te desprecia, porque realmente lo vas a saber. Entonces es más fácil que salga, ¿sabes? Que no que se alimente el malentendido de que él se sienta mal porque tú le obligas a encender la cámara que habla de ti. No sé si me estoy explicando bien. Ese ejemplo no sé si es bueno. Sí, sí, está bien, yo lo entiendo. Ujú. Mm. O sea, el problema del liderazgo inclusivo tiene que ver con cómo el líder o la líder, cómo la persona que está en posición de poder tomando decisiones sobre otros, considera a esos otros. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, a determinados otros, por nuestra propia manera de ver el mundo, nuestros propios comportamientos normalizados, nos equivocamos al juzgar las razones por las que hacen unas cosas u otras. Entonces, es útil siempre mirar hacia nosotros y poner las cartas sobre la mesa. Mira, yo siento esto y para mí esto es importante. Y no quiere decir que te esté obligando, lo que te estoy pidiendo es cómo crees tú que mi necesidad la podemos cubrir. ¿Sí? Eso sí es democrático. No hay un proceso determinado en el cual un ritual, no sé cómo se llaman no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero agile en el cual esto se ocurra, ¿no? No podemos hacer, pues mira, vamos a hacer tal. No, mira, yo me pongo aquí sobre la mesa, esta es mi necesidad, este es el problema que veo, ¿tú cómo crees que lo podemos solucionar? Porque este es mi problema. ¿Me ayudas? Eso es útil. Mm. Y otro tema donde la diversidad ha sido, la falta de diversidad, por ejemplo, cuando yo he contratado los primeros años de la empresa, yo siempre he contratado gente que yo veía que tenía cosas en las que yo me podía haber reflejado. Es decir, si a lo mejor hubiera venido una persona negra de Senegal, ¿sabes? Que me cuesta más encontrar la similitud, mm, pues a lo mejor no le contrato, ¿sabes? No sé lo que hubiera pasado porque tampoco pasó, ¿no? Siempre pues, vinieron gente que ya vivía aquí, pero te quiero decir que hemos creado por lo menos un equipo inicial de gente que yo contrataba por las similitudes que había, no por la diversidad, Ujú. ¿sabes? Sí. Y luego ha habido, más adelante se hicieron contrataciones que yo creía que en el largo plazo no iban a funcionar muy bien, pero por mi sesgo, ¿no? Por mi sesgo de decir, no le veo ciertas cosas que creo y luego en el largo plazo no funcionaron bien, ¿sabes? Y me fastidió tener razón de decir, creo que esta persona no va a encajar mucho tiempo aquí y fue así. Entonces realmente no tengo ni idea de cómo hacerlo de una manera diversa, no tengo ni idea. Hay profecías autocumplidas. No puedo decirte, por ejemplo, es que es complejo, ¿vale? O sea, no, en 10 minutos o en 5 minutos que te dé una respuesta, está difícil que te pueda dar, no tengo varitas mágicas, ¿vale? Pero sí hay, por ejemplo, una vez hablando hace algunos años con un directivo muy importante, planteaba algo como lo que tú estás diciendo con respecto a un caso concreto de una chica que había contratado o sea, intentando salir de su zona de confort. Te voy a dar dos ejemplos. Intentando salir de su zona de confort, hizo el esfuerzo, fíjate, fíjate, ¿vale? Este es el marco. Hizo el esfuerzo de contratar a una chica que era musulmana, con velo, ¿vale? Y entonces no cuajó en el equipo. Y entonces dijo, ¿ves? Porque es que las mujeres musulmanas es que son tal, no sé qué, ¿no? Tal. Y hablando un poquito más sobre el tema concreto,
él pudo darse cuenta de que el entorno era hostil, ¿sí? A esa persona musulmana, ¿vale? Velada. El entorno suele ser hostil cuando es muy homogéneo hacia la diversidad y no nos damos cuenta. Es como el pez que está en el agua, no sabe que está nadando en agua. Le preguntas por el agua y qué es, ¿vale? Entonces, el entorno suele ser hostil. Luego, en general, hay un sesgo, hay una manera de mirar en la cual nos damos mucho el halo y los cuernos, ¿vale? Nos miramos mucho más lo negativo. Habrá muchas otras personas parecidas a ti que se fueron rápido de la empresa, que tampoco cuajaron, ¿vale? Hay una, dos, distintas a ti, que tú probablemente no has podido ver toda la hostilidad que, por ejemplo, a través de GOT, si sale, si se puede ver, toda la hostilidad que estuvieron viviendo y es normal que se vayan, ¿vale? Pero también se habrán ido personas que son similares a ti y no en números, ¿vale? Probablemente sean muchas, pero no les das tanta importancia. No apoyan tu prejuicio, ¿sí? Yo acerté, no iba a quedarse mucho tiempo. Las otras no acertaste, pero también se fueron, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas que podemos tener en cuenta. ¿Sabes? Ahí tienes toda la razón, ¿sabes? En eso, de que no, que se fue, la mayoría de la gente que se ha ido le contraté yo pensando que iba a estar mucho tiempo y en algún momento se fueron. Claro, entonces no es la única. Pero sí hay probablemente donde tú tienes, y la gente se va porque se va, donde tú sí tienes agencia, es en intentar que el espacio sea lo menos hostil posible para personas que son distintas al perfil que es parecido a ti. ¿Sí? Sin darnos cuenta, es hostil, ¿vale? En muchas ocasiones, algunas cosas. Entonces, generar un entorno seguro para que esa persona que es distinta pueda dar feedback, que sea real y no sentirte atacado. Si te dice, oye, sí, es que es hostil, pero ¿cómo me dices que yo soy racista, machista, si yo tengo hermana y madre? ¿No? Pues sí, sí. Entonces, eso hay que asumir que hay que consultarlo con la almohada. Y luego otra cosa que iba a contar, que no me acuerdo qué era. Sí, Saleiva. Hace muchos años, también hace muchos años, siempre es hace muchos años. ¿Cuál es el evento de startups de Zaragoza? No me acuerdo, en la SOST hace unos cuantos años. Propuse es un open space, entonces propuse hablar sobre deuda técnica cultural y me pareció muy guay hace muchos años, ¿vale? No es sintomático de nada, ¿vale? O sea, no sé cómo funciona esa empresa ni nada por el estilo, pero en el proceso de contratación, el equipo de fundadores al inicio, en Carto, pero digo Carto porque era en ese momento quien estaba, una persona que ya no está en Carto, pero que formaba parte del equipo fundador, compartió y me encantó y lo agradecí muchísimo la anécdota de que ellos planteaban que no contratarían a nadie si no se fueran a tomar cervezas, ¿no? O sea, si no fuera alguien con quien me sintiera cómodo para tomar cervezas, que fuera alguien como de andar por casa. Y que agradeció mucho a una chica que estaba en proceso, que le dijo, es que eso es justo lo que va a hacer o lo que haría que yo no participara, que yo no siguiera adelante en el proceso, porque para mí eso es una bandera roja. Si tú estás en una posición de poder y quieres que yo me vaya a tomar cañas contigo, ¿sabes? Para mí eso demuestra que esto puede ser un espacio inseguro, ¿sí? Entonces, hay cosas que normalizamos que nos parecen guays, como por ejemplo, ir a tomar cañas con alguien y que puede ser sin darnos cuenta. Esta chica lo dijo y él lo agradeció mucho porque entonces cambiaron la manera, les permitió cuestionarse lo que habían normalizado como bueno, porque para otra identidad aquello podría ser una bandera roja y se autoexcluían. Había personas que se podían autoexcluir del proceso de contratación, ¿sí? Y que eran talento muy válido. Entonces era algo que es hostil, es como ejemplo de una parte de algo que consideramos que está bien, que es hostil para otras personas y se autoexcluyen. Se pueden autoexcluir antes, se pueden autoexcluir después de la contratación, ¿sí? Y no nos damos cuenta y no está hecho a mala leche. Y Saliva es una persona excelente, maravillosa, es muy buena gente, ¿sí? O sea, quiero decir, y el resto de equipo fundador de Carto, algunos, ¿sabes? Me caen bien. Entonces, pero no se dieron cuenta porque es el mar en el que nada.
esa identidad concreta que es el señor de tecnología español CEO. No sé si te sirve como ejemplo. Sí, está muy bien, la verdad. Sí. Vale, yo lo que me llevo es que no sé nada de todo esto, ¿sabes? Que hay muchísimo que aprender. Me llevo unas cuantas lecciones que me has dado aquí en esta conversación y me quedo sobre todo con la de no tener juicio y, y poner la línea clara cuando son faltas de respeto, pero no en otros contextos. Y sobre todo me quedo la idea que no sé nada, que eso me pasa cuando tengo una experiencia que es para mí muy enriquecedora y viene esa sensación de que poco sé. Así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti por darme el espacio y por ser un entorno tan guay que me dejáis hablar tanto. Más lo que consideréis porque hemos estado un montón de tiempo. Bueno, no. La parte es que solamente podemos actuar en nosotros, ¿sí? Solamente podemos mejorarnos nosotros o los procesos en los cuales tenemos capacidad de incidencia, ¿no? Entonces, eso lo hace más asequible. No sabemos nada, pero sí sabemos sobre nosotros. Podemos seguir aprendiendo. Sí, bueno, a mí me surgen muchas preguntas, pero no, es que no nos va a dar el tiempo, ¿sabes? Porque, ¿qué opinas de los acuerdos de mínimos como es el contrato laboral? Yo qué sé, si firmamos que vas a estar 40 horas y vienes 30, ¿qué hacemos? O sea, hay muchas situaciones que pueden ser difíciles de gestionar, ¿sabes? O sea, si no quieres abrir la mente a la posibilidad de que haya diversidad, es sencillo, porque, bueno, sigues tus patrones de tus sesgos y ya está, no es muy complicado en ese sentido, porque tienes el poder y pues ya está, vas dando órdenes, ¿no? Pero es menos competitivo y más pobre. Ujú. Y más Mm, empobrecedor. Es menos competitivo con respecto al resto. Y si tienes una empresa, te interesa ser lo más competitivo posible. mm. Pero yo creo que a mí lo de competitivo me sigue sonando que está bien que a mucha gente la convenzan por eso, ¿no? Pero creo que es porque es por ponerle corazón a las empresas, ¿no? Es lo que me mueve a mí. Bueno, pero sí, pero es lo que te mueve a ti individualmente. Pero un elemento común a todas las empresas es hacer mejor producto y ser mejor empresa. Que haya menor rotación de personal. Que la gente, puedes decir, quiero que la gente esté más contenta. Sí, pero el resultado de que la gente esté más contenta es que hay menos rotación de personal. Puedes decir, quiero que la gente se sienta segura y dé su opinión y haya diversidad de personas. Sí, pero el resultado de eso, igual que la menos rotación de personal, es que el producto es mejor, porque hay más perspectivas que analizan ese producto, ¿no? O porque hay mejoras que se pueden implementar que el jefe no ve, pero que pueden ver el que está abajo porque lo ve desde otro lugar. Y solamente si está seguro lo puede aportar. Entonces, objetivamente es una empresa. Si estuvieras trabajando en una iglesia, en otros proyectos que tengas, yo tengo otros proyectos, en este gano dinero. Entonces, si trabajas en otro proyecto, puedes plantear otras cosas, pero en este caso tienes la obligación o has adquirido el compromiso de pagar sueldos a final de mes. La mejor manera de pagar sueldos al final de mes es ser rentable. Si no, ese compromiso, hablas del contrato de mínimos. El contrato de mínimos es yo trabajo, tú me pagas. Pues cuanto más cómodo estés. Yo he sido jefa, yo he tenido empleados, es un horror las nóminas. Yo he dejado de cobrar en épocas malas para que cobrara mi gente. Entonces, a mí eso me parece a mí personalmente, quita toda la parte ideológica, la parte no sé qué, la parte no sé cuántos. A mí eso me parece, porque lo he vivido. O sea, pagar nóminas es un movidón. Mm, Y la rotación de personal es un movidón también, ¿sabes? Tener que explicar a la gente y viene nueva y tal. Eso es, cuanto más cómodos estemos, cuanto mejor trabajemos todos, cuanto más dinero tengamos para repartir, pues mejor, ¿no? Yo creo que las personas en posición de poder que lideran y no quieren diversidad es por miedo, porque piensan que lo rentable es hacer las cosas como saben, como siempre se han hecho. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, reconozco las preguntas que te he hecho antes y muchas otras que tengo vienen del miedo. Es decir, si lo hago así, si soy más diverso en mi cabeza y en mi organización, igual nos hundimos. Por lo menos esa es la creencia que tengo. No vienen de decir, es que a mí me gusta ser machista, los sesgos que tenga, ¿no? Racializar, no es que me guste, es que lo hago porque tengo miedo a que fracasemos de otra manera, ¿sabes? Y supongo que eso es lo que le pasa a la mayoría de gente. Eso es lo que le pasa a la mayoría de gente.
Eso es lo que le pasa a la mayoría de gente. Y se sienten atacados, se sienten muy incómodos y la incertidumbre muy mala. Estoy súper de acuerdo contigo. Por eso existe GOT. Sí. O sea, eso pasa. Y es verdad que la diversidad sin inclusión, es decir, sin tener estrategias que contrarresten ese miedo y mejoren los procesos, la diversidad sin inclusión genera más rotación de personal, genera más conflictividad, genera más. Entonces, por eso la inclusión, es decir, las estrategias que hacen que la homogeneidad se adapte, reciba, sea capaz de recibir, de no ser un espacio hostil, de no generar un espacio hostil para la diversidad, por eso la inclusión es necesaria, por eso God es necesario, o el enfoque de God me refiero, no. Como producto sí es necesario comprarlo, pero el enfoque de la inclusión, ¿no? Y de quitar ese miedo. Pues me encanta que comentes eso porque es como la pieza que nos faltaba, ¿sabes? Es decir, esto no puede ser método diversidad en una organización de cualquier manera, vale todo, ¿sabes? Eso es un poco lo que me preocupaba, ¿no? Porque si vale todo, entramos con los miedos de unas personas y otras, los conflictos que surgen, eso. Ahí le has puesto las palabras que no les sabía poner, por mi miedo, vaya, y mis sesgos, claramente. Claro, la diversidad es mucha gente distinta, pero mucha gente distinta, ya ves tú, se puede matar entre ellos. O sea, aquí decir, no se trata de eso. Y normalmente, en un entorno que es muy homogéneo, por defecto, por inercia, es hostil hacia otras identidades. Por los sesgos que decíamos antes. ¿Entiendes? Yo tengo prejuicios hacia las personas con la piel de mis hijos. A lo mejor los podía tener porque no había trabajado con ellas. Cuando yo llegué la primera vez a París, cuando era pequeña, cuando era joven, era la primera vez que compartía espacio con personas negras. Vivía con 4 mujeres negras antillanas en la habitación. Pues podía tener prejuicios, era una criatura, no tenía ni puta idea. ¿Sí? Entonces, estando en minoría era mucho más fácil combatirlos. ¿Sí? Era el grano de sal en el pimentero. Es mucho más fácil. Pero meter una persona racializada con todos los prejuicios de la persona blanca en un sitio donde hay muchas personas blancas, si no trabajas la blanquitud, ¿sí? De una forma que la blanquitud se sienta segura en darse cuenta de que tiene prejuicios, es un entorno hostil. Sí, o sea, necesita estrategia. Muchas gracias. Pues así no sé, ¿alguna pregunta más que quieras para Raquel? ¿Algún comentario? No, la verdad que no. Si nos puedes recomendar libros, yo te lo voy a agradecer mucho. Yo leí hace tiempo The Person You Want to Be, de Dolly Chang. Lo leí en inglés, no sé si se ha traducido. Pero vamos, justo en ese creo que iba más orientado, hace como 3, 4 años que lo leí, iba como muy orientado a los sesgos personales, pero no recuerdo que hablase nada de temas de liderazgo. Entonces estaría muy bien que pongamos enlaces en las notas del episodio. Dame un segundo, que tengo que buscarlo. Dame un segundo, pero lo busco y te lo enseño, ¿sí? Vale. Vale. Hay más, ¿vale? Pero en términos para gente de recursos humanos o para líderes, ¿vale? Que quieran implementar medidas concretas en su organización o para quien se quiera dedicar a este tipo de cosas, o quiera poner foco, este está guay, ¿vale? No es personal, es organizacional, ¿vale? No sé Day Deconstructed. Sí, ¿vale? Y es de Lily Zeng. Y tiene una segunda parte, libro de ejercicios, ¡chan! Reconstructing. Reconstructing, muy agudo. ¿Vale? Entonces, este es libro de ejercicios. O sea, aquí hay que hacer, es muy práctico. Lo ideal es leerse primero este y luego el otro, ¿vale? Ese es hay mucha bibliografía distinta, pero a mí me gusta Lily Zeng. Y seguro que te puedo dar más referencias en algún momento. Y si no, God. Sí, desde luego, dejaremos las notas en el episodio bueno, y también me gustaría poderlo hacer, ya te preguntaré si hay alguna manera que lo haga. Vale, perfecto, seguro. La demo está abierta. O sea, habla con María, hablad con María, por favor.
Sí, yo desde aquí, de hecho, lo que sí quiero hacer es agradecer muchísimo a María y a Anaí de Inserver, porque la verdad que nos pusieron las cosas súper fáciles. La explicación, el tema de bonificar con Fundae, lo tienen trabajado al dedillo, que tú tienes que hacer lo mínimo. Y vamos, han estado siempre dispuestas, la verdad es que muy guay. Sí, molan mucho. Son muy buena gente el equipo de Inserver. Sí, sí. Y por supuesto al equipo de LeanMind, que se implicó un montón. La verdad, orgullosa de ellos y ellas. Y a ti, que estuviste ahí al pie del cañón en pues, todas las veces que nos conectamos, etcétera. Sí, muchas gracias. Soy muy máquinas, que lo sé yo. Bueno, coincidimos en la próxima cuando queráis, ¿vale? Un abrazo, muchas gracias. Gracias, abrazote. Hasta luego. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante 6 meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeanMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código legacy que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.